habíamos visto la construcción de un dibujo isométrico con el método de prisma de encaje. En esta clase veremos lo que es la rotación de esos dibujos isométricos según una dirección solicitada. Para ello, dispondremos de la escuadra de 30 y 60 grados en la forma que se lo estoy mostrando. Es la posición que debemos adoptar con esta escuadra de 30 y 60 grados a los efectos de poder dibujar las distintas figuras isométricas. Veremos que como tarea nos pedirán realizar las rotaciones indicadas de la pieza como se muestra en esta figura de ejemplo. Tenemos las distintas caras del elemento con sus distintos nombres, o sea que cada cara está nominada de manera de poder saber nosotros cómo está espacialmente esa pieza, y nos pedirán una rotación solicitada según las dos caras como se indica acá por debajo. Si decimos que nos están pidiendo la rotación de ese objeto según la cara CB, deberemos ver al objeto ya rotado según la cara C y según la cara B, que es una rotación que no es otra cosa que hacer girar esta pieza en este sentido usando esta arista como bisagra, o sea, volcándola hacia su frente, quedando así la rotación solicitada, que en este caso sería C y B. Ahora vamos a mostrar este ejemplo, cómo debemos realizarlo, cómo debemos dibujarlo y por dónde debemos arrancar. La rotación pedida es según su cara C y B, o sea, estas dos caras que acá estamos indicando. Entonces, lo que haremos es la ejecución del prisma de encaje según la rotación solicitada, según la rotación C y B. Entonces, construiremos el prisma de encaje a partir de sus primeras líneas isométricas, que ya conocemos que están a 120 grados, unas de otras, o a 30 con la horizontal como estoy mostrando. Entonces, si lo que me piden es la rotación según C y según B, C irá en esta cara y B irá en su cara lateral derecha. Ahora que tenemos definidas las dos caras de la rotación solicitada, lo que vamos a hacer es la construcción del prisma de encaje según estas dos caras. Y para ello, vemos que la arista común que tiene entre la cara C y la cara B es esta que se está marcando acá en color fucsia. Esa es la arista común entre estas dos caras. Construiremos justamente midiendo en este prisma de encaje nuevo para la rotación los 30 solicitados. Ya con esto podemos definir que sobre la cara C tenemos 50. Y miremos en particular esta cara C. ¿Qué medidas está teniendo? Las medidas que está teniendo esta cara C es de 50 por 30. Entonces, obtenidas estas dos medidas principales en sus ejes isométricos, replicaremos con paralelas desde los vértices y nos queda determinada la cara C del prisma de encaje. Ahora, la cara B, o según B, tengo
30, que ya lo tengo consignado, por 45, que es su altura. Entonces ya podemos cerrar esa cara porque ya tengo las dos medidas con las paralelas a los ejes isométricos. Ya teniendo estas dos caras dibujadas, la cara de frente o la de atrás saldrá solamente por la aplicación a través de sus vértices de dos rectas paralelas como estoy mostrando. Entonces ya tengo las tres caras del prisma de encaje isométrico según la rotación solicitada. Entonces ahora, ya determinado el prisma de encaje según la rotación solicitada, que es otra cosa que haberle puesto el nombre a la cara derecha del prisma de encaje, el nombre del plano en que voy a dibujar mi pieza. En el plano C irá representada la cara C y sobre la cara B dibujaremos lo que veo desde la dirección B de la pieza. Entonces ahora, teniendo ya el prisma de encaje según la rotación solicitada, procederemos a dibujar cara a cara las distintas caras del cuerpo en sus distintas direcciones. Ahora dibujaremos la cara según la dirección B. Entonces, lo que el cuerpo me está mostrando en la cara B de su forma o su geometría es la superficie que estoy indicando en este color. Y estoy mostrando que estoy teniendo esta arista para tomarla como referencia. O sea, que si en la cara, entre la cara C y en la cara B, C y B, tengo esta arista como referencia y tengo esta especie de L que va a quedar dibujada sobre esta superficie, la cara B. Y para ello comenzaré el dibujo. Vean que esta línea, la que acá muestro acá abajo, es esta misma que se reproduce acá. Y las medidas de esta L, como les comenté, L dada vuelta, las puedo reproducir perfectamente en su cara. Ya teniendo dibujada la cara B, o lo que puedo llegar a dibujar de la cara B, pasamos a dibujar desde otra dirección. Por ejemplo, desde la cara C. En la cara C, nuevamente, les muestro que estoy teniendo esta forma que básicamente lo vamos a resumir como que es un rectángulo de punta hacia la arista. Y fíjense que está apoyado sobre este fondo. Entonces lo tendremos apoyado sobre esta línea. Veamos la construcción. Trazamos la recta y medimos con las cotas que tiene el dibujo dato y dibujamos el rectángulo como les comentaba. Fíjense en que estamos reproduciendo el rectángulo básico, que es la forma geométrica básica, con respecto a la arista. Y hay un espacio entre medio. Hay un espacio entre medio. Como había un espacio entre la figura que recién dibujamos y la misma arista que estamos usando para ayuda, para que nos referencie de la posición de este rectángulo con respecto a la arista común que tienen las caras C y B. Bien, ya tengo la forma geométrica básica de lo que es la cara C en este plano, pero vemos que dista de tener la forma precisa.
Entonces iremos ajustando los detalles que estamos viendo en esta cara, que son esta ranura y esta comisura. Entonces practicaremos la ranura y la comisura por debajo, y deberemos borrar los elementos que están sobrantes. Ya teniendo los dibujos de las dos distintas caras según B y según C en nuestro prisma de encaje rotado, ahora lo que podemos ver es cómo seguimos construyendo la figura de la pieza, del objeto, sobre el prisma de encaje. Y no tenemos otra, fíjense en la información que tengo, que justamente la unión de los vértices de estos dos elementos es lo que me genera ese plano oblicuo o ese plano no isométrico. Entonces, solamente practicaremos la unión con dos líneas básicas, como le estoy mostrando, que son paralelas entre sí y que unen punto a punto esos vértices que les comenté. Teniendo esto, ya podemos seguir con la construcción de nuestra pieza. Vamos a asumir que la ranura, esta, es totalmente pasante en todo su vertical. O sea, del plano de atrás es una ranura pasante por completo. Iremos completando y definiendo con trazos discontinuos los contornos ocultos de la respectiva ranura. Ya casi tenemos la pieza definida. Entonces vamos a trazar la línea de largo 50 con su contorno oculto y su contorno visto. Ya colocada esta línea que tiene la dimensión de 50 en su largo, bueno, podremos ir cerrando cara a cara esta parte del dibujo con sus líneas de contorno oculto. Ahora bien, iremos cerrando con contornos ocultos porque no se ve esta comisura que tenemos en esta parte de la pieza. Contorno oculto, como dato tenemos esta altura y la base la reproduciremos uniendo puntos. Y con esto ya tengo definida la pieza, que no es otra cosa que haber hecho girar a la pieza a través de esta arista según este sentido de rotación. Si nosotros le practicamos la rotación como indico con rojo, nosotros volveríamos a la posición primitiva de la pieza, o sea, la figura que tengo acá por debajo a la izquierda. La rotación según B y según F la haremos justamente como el caso anterior, practicando la rotación en el prisma de encaje. Entonces, construiremos el prisma de encaje rotado según los ejes isométricos, que estos están a 30 grados con respecto al horizontal o a 120 grados entre ellos. Para ello, para obtener la ejecución del prisma de encaje según la rotación B y F, nominaremos las caras. Esto ténganlo como una forma de mnemotecnia. ¿Para qué? Para ayudarlos a ustedes a concentrarse que esta es la cara rotada y esta otra es la cara rotada también. O sea, estas son las dos caras de la rotación solicitada. O sea, me están pidiendo que según B y según F rote este objeto. Para ello, vamos a hacerlo
al prisma de encaje paso a paso para que tengamos una idea de cómo este se presenta, cómo construirlo, según la rotación solicitada. Mirando el objeto dato, veremos qué arista tienen en común entre B y F. Y la arista que tienen en común será esta, porque el plano F es el que se encuentra por detrás y el plano B es el que se encuentra en esta zona. Entonces, teniendo como arista común la que tiene como dimensión 45, indicaremos con 45 como dimensión sobre el eje isométrico vertical. Teniendo 45 sobre este plano, ¿qué otra medida tenemos importante? La otra medida importante es la de 30, que es el máximo ancho de este objeto. Entonces, consignaremos el máximo ancho del objeto para este lado. Ya teniendo estas dos líneas, con sus paralelas por sus vértices, trazaremos estas otras dos. Ahora, yendo a determinar la cara o el plano según F, vamos a ver que F está compuesto por una arista que vale 45 y la otra arista que será la de 50. Y consigno en el prisma de encaje los 50. Ya teniendo esto, sabemos que trazando las paralelas podemos determinar y definir la cara F de este prisma de encaje rotado. Bien, teniendo ambas caras, ya puedo dibujar la tercera y la nominamos con la letra de referencia o la cara según indica el ejercicio, que es la cara C. Ya tenemos el prisma de encaje rotado según la dirección BF. Ahora lo que vamos a practicar es, en este prisma de encaje, es dibujar las distintas caras que tiene el cuerpo según las direcciones B, F y también C. Para ello, por algún lado tenemos que empezar, y vamos a empezar por el lado de mayor información. El lado de mayor información es respecto de B, en donde tenemos, fíjense en fucsia, tenemos la geometría que representa a la pieza en contacto con su prisma de encaje, es otra vez una L invertida, y la arista que tienen en común entre B y F. Esto lo muestro para que ustedes se referencien con respecto a la arista y qué elemento del dibujo tiene en común. Entonces, obviamente, si la arista es la que estoy mostrando, la L me quedará para el lado de la izquierda, la L invertida. Entonces procedo a dibujarla. Como ven, vamos dibujando línea por línea con las dimensiones conocidas. Terminado B, vamos a dibujar en el plano F, según la dirección F. Entonces, vemos que vamos a practicar el dibujo de este elemento sobre la cara F. Y para ello, vemos, hay algo en su geometría que nos ayuda a orientarnos para dibujar esta superficie que yo tengo marcada acá sobre esta cara. Bien, vemos que por detrás la altura es la total, o sea, son los 45, pero tiene esta parte
que hay un ángulo que justamente saldrá ese ángulo de este punto. Sigamos su construcción y veamos cómo se realiza el dibujo, línea por línea y cara por cara. Llegando a ese punto, ya no tenemos más datos, solamente que vamos a dibujar justamente este plano oblicuo uniendo ese punto con este otro. Y es obvio, porque fíjense en la arista que tienen en común entre B y F, tienen esta arista en común, parte una línea de un plano oblicuo, que es esta que estoy mostrando. Ahora, no hemos terminado de dibujar la cara según F. Hay detalles que no lo estoy mostrando, que después los realizaremos. Ahora vamos a dibujar la parte según C, o sea, según el techo, la tapa del prisma de encaje. Y según C, tengo esta superficie, que vamos a hacerla en forma de rectángulo, en primera instancia. Luego agregaremos los detalles correspondientes. Entonces, practicando el dibujo, iremos dibujando ese rectángulo, que son medidas conocidas. ¿Lo ven? En ancho y largo. Ya dibujado esto, ahora puedo terminar de cerrar este plano oblicuo que acá estoy mostrando con su correspondiente línea. Línea que será la unión de estos vértices de puntos extremos, pero también que será paralela a la anterior línea trazada, o sea, que conserva el sentido de paralelismo. Bien, vamos ahora a los detalles. Vamos a practicar sobre la cara F la ranura que les había comentado. Esta ranura, como es pasante, se dibuja de punta a punta por toda la superficie. Línea por línea. Y ahora, en la parte superior, vamos a dibujar el detalle de esta comisura que está faltando. Iremos cerrando los demás detalles de la pieza. Me resta una sola línea visible y los demás serán contornos ocultos. Línea visible y sus contornos ocultos. Y ustedes se preguntarán, ¿cuánto mide esta línea? En contorno oculto y en contorno visto. La línea mide los 50, que es los 50 que tengo desde de esta arista a esta otra. Nosotros tenemos la arista y bueno, tenemos que generar una arista en contorno oculto. ¿A qué distancia? A los 50, como está consignado en la pieza dato. Continuando con los contornos ocultos, vamos a ir cerrando toda la pieza. Fíjense en el detalle de esta comisura. Vamos a tener en contorno oculto las tres alturas de sus aristas. Y también sabemos que esto es un paralelogramo de largo y ancho. Hecho esto, nos queda la de la ranura vertical y ya terminamos con la pieza. Fíjense, el resultado de la rotación de esa pieza es como haber practicado según este eje un giro, y si yo le practico el giro como estoy indicando acá, la volvería a devolver a la pieza en su posición original. O sea, he provocado la rotación de la pieza sobre su plano base, sobre su plano horizontal o el piso. Como verán, el tema de rotaciones isométricas no es otra cosa que hacer la rotación de un prisma de encaje según las caras o según las direcciones solicitadas. Construiremos ese prisma de encaje según las direcciones solicitadas
y practicaremos las 3 alturas básicas. Todo arranca en el prisma de encaje, todo arranca por dibujar el prisma de encaje rotado y luego ir encontrando la relación de las caras entre estas y dibujando sobre sus caras cada una de las geometrías que yo tengo en esa cara.